Start recording. Ok. Ahí se puede ver el ejercicio que la otra vez te mostré, Ahí viene, sí. que prácticamente da casi igual si yo llamaba la función, si tecleaba simplemente coseno del valor. Mm, Y bueno, este fue el script que yo utilicé para programarlo, pues. ok. ¿Lo ves? Sí, sí. Ajá, ahí tienes input n, input x. ¿Dónde tienen la pantalla que no la veo? Disculpa. Em, Está en... ¿No se ve? Está en la... No, no se ve por ni... Bueno, en mi caso no lo veo. O sea, si le das clic a alguna de las cuentas de Rafael. O sea, yo por lo menos aquí tengo una lista de personas que puedo ver. Y si le doy clic a la de Rafael, me sale la cara de Rafael. O bueno, la pantalla de él, ¿no? No, ¿Qué, nada. qué, qué ves? ¿Qué ves en tu... Solo la presentación de Rafael con su R, pues con su nombre. Ah, no dice más nada. Va a llegar No, en no un dice más nada. momento. Eso suele pasar. Sí, me imagino que va a llegar un momento. Ah, ok. Porque claro, en Sí. la mía también pero se tarda como 2 segundos, pero... Este... ¿Qué problema con el internet? Pero tú estás conectada por teléfono, Andreina. No, yo estoy ahorita con Inter. Mm, Este... Voy a cambiar el CanTV. Dame un chancecito para ver si es eso. Ok. Mm. Ok, mientras tanto, mientras Andreina se va conectando ahí, Rafael, yo veo que la función está bien. Vamos a, Ok. ahí viene Patricia. Hola Patricia. Vamos a probarla vamos a, no- a probarla con ángulos. Vamos a ver cuánto es el coseno de pi medio. Ok. Dale allí ventana de comando, o bueno, córrelo. Ok, voy. Voy a poner. Ok, voy a correr otra del programa. Ujú. Un valor n sería Sí, pon 100 para probar. hasta 10 y el x pi medios. Sí, sí, sí. En MATLAB tú puedes 100, ok. escribir pi entre 2. 100 pi medio y entre 2. ¿Sí, no? Ahora sí veo la pantalla. Gracias, se ve. Menos mal. Sí, pi entre 2. Dice que el valor de la suma es. Ahora, si yo llamo a cos de pi entre 2, Debería dar 1. No, debería dar 0. Ajá, oye, ahí está. bueno, da 6 a la 2, 6.12 por 10 a la menos 17. 0, o sea, debería dar 0. Bueno, da casi, no, Da no casi entiendo de 0. todo. O sea, el coseno de pi medio es Ok, casi 0 sí, numéricamente sí, en MATLAB. Y la función que estamos utilizando genera muchos errores. Porque es ok. una aproximación. O sea, no es una buena aproximación, Es, dirías tú. exacto. Fíjate que si colocas n igual a 1000, intenta colocar n igual a Ok, 1000 voy. para probar. A medida que el n crece, el valor El error va debería aumentando. disminuir. A ver, en algunos métodos. Eso no pasa siempre, pero... Nada, ok, ya. Oye, dice, el valor de la suma es nan. Sí, 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 porque Mm. recuerda que estamos calculando factorial. Factorial de 10.000 es un número... Ah, es muy grande, Sí, cierto, y, cierto. y Sí, 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 dividir sí, sí. entre ese número Vale. se hace grande. Pon n igual a 100 normal y ahora córrelo con cero. X igual a cero. No, x igual a cero no. Pon pi cuarto. Ok, Ya, está ajá. bien. Creo El que valor de da los. exacto. Pon Sí, raíz ahora de vamos 2 a entre llamar 2. No. Pon coseno de. raíz de 2 entre 2. Ah, eso es squared SQRT. sqrt Ujú. de 2 Entre 2. entre 2. Sí, bueno, da Casi, casi bueno, parecido. casi. No, pensé Mm. que me lo sabía el número de memoria, pero bueno. Fino, vamos a
Patricia, ¿cómo estás? No nos has saludado, Patricia. Bueno, mientras Patricia saluda, vamos a seguir trabajando. Dice que bien, que no tiene pila en el teléfono. Ah, ok. Pobrecito. Está bien. Ahí está en el chat. Ahí está. Ah, estoy viendo ya. Así que es por momentos sin micrófono. Ah, bueno. Bueno, nos escribes por el chat. Voy a darles aquí una introducción sencilla. Rafael, voy a tomar control, ¿ok? Ok, ya dejo de presentar, dame un chancecito. Oye, ¿cómo quito la presentación? A ver, no. Ya, me imagino que ya se quitó. Este, ¿Ves? En mi computadora tarda en mostrar la pantalla. Wow. Ajá, tenemos que poner aquí manual. Más acciones, fijar pantalla. Ahí está. Ok. ¿Ven mi pantalla? Sí, Sí, ahora sí. Ok. Em, Aquí acabo de... Bueno, tengo muchas cosas aquí abiertas. Vamos a cerrar todo esto que está abierto. Close without saving. Cerrar. 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 Y cerrar. Voy a hacer una función que la hemos hecho los días anteriores, ¿ok? Voy a hacer la función de suma. La función de suma, vamos a hacer aquí suma. Voy a llamarla suma recursiva. La suma recursiva va a ser suma de 1 hasta n de manera recursiva. Ok, entonces esta función recibe un valor n. Y por ahora vamos a hacer la suma como nosotros la sabemos hacer. Ok, ok. si queremos hacer la suma de números desde 1 hasta n, simplemente inicializamos una variable suma igual a 0 y vamos sumando. Sobre esa variable suma vamos sumando cada uno de los números de 1 hasta n, ¿ok? Y me pueden parar si tienen alguna duda. Lo hace un poquito rápido porque ya lo hemos visto. ¿Ok? Entonces, este tipo de función ya la hemos hecho antes. Todavía no es recursiva. Solamente la estoy programando para que ustedes recuerden cómo la estamos haciendo. Vamos a llamar aquí suma recursiva de 2 debería dar 3. Si pongo un 2, ahí está. Si pongo un 5, ¿cuánto es 5? 5 más 4, 9, más 3, 12, más 2, 14, daría 15, ¿no? Ahí está, 15. Entonces esta función nos está sumando los valores de 1 hasta n. Entonces vamos a hacer algo recursivo, ¿ok? Una función recursiva se llama a sí misma, ¿ok? Entonces, para que tengan una idea, voy a escribirlo aquí como comentario. La idea es que ustedes escriban la función suma de n como, o sea, suma va a ser igual a n más, no veo nada en la pantalla, no sé si es el internet. Yo sí veo la pantalla de Manuel. Sí. No sé También. si lo logras ver. Sí. Yo también veo tu pantalla, Manuel. Algo que pudiese pasar, Patricia, es que en la lista de personas, cuando ves la lista de personas, yo tengo 2 cuentas o 3 cuentas. Si quieres, trata de darle clic a la que dice Manuel Presentación. O hay 3 punticos como a la derecha. Si le das clic, tú puedes darle como que fijar esa pantalla. No sé. Igual lo que estoy programando ahorita es el código de suma. Entonces voy a ser bastante didáctico para que se escuche. Mientras te llega la imagen. Ahora sí lo veo, perfecto. Entonces fíjense, una manera de hacer esto recursivo es decir, mira, vamos a hacer que suma sea igual a n más la suma de los números anteriores. Entonces, la idea viene de que ustedes pueden hacer, o sea, la suma, voy a escribirlo aquí de manera abstracta, la suma de números del 1 hasta el 10,
ustedes la pueden ver como el 10 más la suma de números del 1 hasta el 9. Pero esto también se puede ver como 10 más 9 más la suma desde 1 hasta 8 y así sucesivamente. No sé si... Vamos a ver qué dice el chat aquí. Rapidito. Si me perdí de algo en el chat. No, en la pantalla de la computadora. Pero creo que dijo que ahorita sí lo ve. Bueno. Avísame si... Yo pensé que se veía, Patricia. Avísame si todavía no se ve y vemos cómo buscamos resolver. Entonces, vamos a cambiar este código que yo acabo de escribir y vamos a intentar... Sí, ya se ve. Perfecto. Vamos a intentar hacerlo de manera recursiva, ¿ok? Entonces, para hacerlo recursivo simplemente tenemos que decir... perdón. No vamos a utilizar un ciclo, sino que vamos a decir, mira, suma, literalmente, como lo estoy mostrando en los comentarios aquí abajo, suma va a ser igual a n más suma recursiva, fíjate, voy a copiar y pegar, ya se ve, voy a copiar y pegar, suma recursiva de los valores de n hasta n menos 1, ¿ok? Entonces vamos a correr esto en frío. Fíjense, si una persona coloca un 3 aquí, este código va a ser suma, va a ser igual a 3 más la suma recursiva de 2. Entonces el código, vamos a hacer la corrida en frío. Si alguien pone 3, esto va a ser 3 más la suma recursiva de 2. La suma recursiva de 2 va a ser 3 más 2 más la suma recursiva de 1, ¿ok? Y como el algoritmo no lo estamos parando en ningún momento, esto va a seguir hasta menos infinito. No sé si pueden ver la idea. Fíjate, estoy tratando de ejecutar el código en frío, o sea, en mi cabeza, ¿ok? Suma... No comprendo bien lo de la suma recursiva, disculpa. Sí, la suma recursiva es que tú llamas a la función, o sea, cuando una persona diga suma, la función simplemente va a ser una parte de la suma, pero se va a llamar a sí misma. Fíjate que aquí abajo yo estoy llamando a suma recursiva. La estoy llamando otra vez. O sea, ella se llama, dentro de la función, se llama a sí misma. Por eso se llama recursiva. ¿Ok? Y un problema que tendría este código ahorita como está, es que si una persona, por ejemplo, coloca un número, vamos a colocar el número 3, esta función va a venir para acá y va a decir, ok, suma es igual a 3 más suma recursiva de 2. Entonces va a ser 3 más suma recursiva de 2. Cuando la función entre a calcular suma recursiva de 2, va a decir suma recursiva de 2 es simplemente, va a venir acá la fórmula otra vez, 2, fíjense que el 2 está aquí, más la suma recursiva de n menos 1. Sería la suma recursiva de 1. Luego, cuando vaya a calcular la suma recursiva de 1, va a aplicar la misma fórmula. El problema es que esto va a seguir hasta los infinitos. O sea, este código como está escrito se va a llamar menos infinitas veces. Entonces, una manera de parar esto es decir, si n es igual a 1, ¿ok? La suma, ¿cuál es la suma de los números de 1 hasta n? Es 1, ¿ok? Si no, vamos a poner aquí, si n es menor o igual que 1, porque no queremos aceptar números negativos tampoco, ¿ok? No, perdón. N menor o igual que 1 es... si el número no es más grande que, si el número no es más pequeño que 1, sino que el número es por lo menos 3, que es más grande que 1, ella va a aplicar esta fórmula. Pero hasta que cuando llegue a 1, la fórmula simplemente va a parar. ¿Ok? La fórmula pararía aquí. Vamos a ejecutar este código para ver si funciona. Fíjense que anteriormente puse cuál es la suma recursiva de 2. Es 3, como lo hicimos anteriormente.
La suma de 5 es 15, como lo hicimos anteriormente. Y bueno, por lo que veo, el código está funcionando. Si queremos... Pero no debería ser en menor, porque se está yendo para adelante. No sé si me explico. Se está yendo para adelante. ¿Qué quiere decir? Que va en aumento y no en retroceso. Pensé que iba a llegar hasta los números negativos. Exacto, va a llegar hasta los números negativos si yo no coloco esto. Fíjate, voy a quitar este save que puse aquí. Es buen comentario lo que tú hiciste. Si yo no coloco esta parte del código que chequea que ya llegamos hasta 1 y yo digo cuál es la función recursiva de 2. Fíjate lo que dice MATLAB. Error. Máximo número de recursiones. Nos excedimos en el número máximo de recursividad que podemos tener, ¿ok? Para entender un poquito qué está pasando, vamos a llamar aquí, vamos a hacer un print, fprintf, vamos a poner aquí, llamando suma recursiva de n-1, ¿ok? Entonces en vez de n, ahí queremos que nos ponga un valor donde va la n y el valor que va allí es n, ¿ok? Voy a colocar este print para entender qué está pasando dentro de ese error que está dando aquí. Fíjate, si yo llamo otra vez, fíjate de lo que ocurre. Vamos a imprimirlo de una mejor manera para que se vea mejor. Vamos a imprimir un salto de línea aquí. Vamos a imprimir un salto. Este salto de línea es como con enter. En vez de escribir todo pegado, lo voy a escribir con un enter. Si lo vuelvo a ejecutar, fíjate lo que ocurre, Andreina, que es exactamente el buen comentario que tú dijiste. Fíjate que aquí empieza llamando a suma recursiva de 2, después llamando a suma recursiva de 2 menos 1, que es 1, 1 menos 1, que es 0, y así sucesivamente hasta menos 30. 30 es el número máximo de recursividad, y cuando llega hasta aquí nos da el error que estamos viendo. Porque es una función recursiva, es una función que por ahora no tiene parada, no tiene criterio de parada. Una manera para pararlo es simplemente decir, mira, cuando llegues hasta 1, párate. ¿Ok? Y para eso es este if que está aquí. Sí. Oye, Manuel, disculpa que te interrumpa. ¿Sí? No lo comprendo todavía. Ok, sí. Está bien que digas eso porque no es obvio entenderlo. Y aunque esto no va para el laboratorio, quería Yo explicárselo. tampoco lo entiendo. Perfecto, no importa. Pero lo vas a entender con el ejercicio. O sea, es una manera de hacer un cálculo. La semana pasada hicimos suma. ¿Cómo lo hicimos? Agarramos el número 1, se lo sumamos a 2, al resultado se lo sumamos a 3, al resultado se lo sumamos a 4 y así sucesivamente. Lo hicimos con un ciclo. Ahorita estamos haciendo el mismo procedimiento, ahorita estamos haciendo la misma suma, pero utilizando un método diferente. Sí, pero como está al revés, o sea, va en sentido contrario, entonces es difícil verlo, porque por ejemplo en suma era, en la ecuación era suma más el número que le seguía. Sí. En cambio este es suma más la recursiva. Sí. No sé si me explico. Sí, sí. Ahora tengo la duda de que cuando tú escribes suma piso recursiva, ya MATLAB sabe que va hacia atrás. No, MATLAB ya va a llamarse a sí misma. Vamos a programarlo de manera diferente. Vamos a programar esto de manera diferente. Vamos a hacer la suma recursiva de esa manera natural que ustedes ya conocen. Vamos a ir de 1 hacia adelante, ¿ok? Entonces vamos a programarla de manera diferente. Vamos a decir, mira, ¿cómo lo programaríamos para que vaya desde 1 hasta n y se llame a sí misma? Sería fíjate, si queremos hacer suma recursiva de n de atrás para adelante, sería suma es igual a 1 más
suma recursiva de... no, no se puede llamar de manera recursiva hacia adelante. ¿Cómo lo puedo hacer? No, no se puede. No se puede. O sea, véanlo como... Vamos a hacer otro ejercicio. ¿Ustedes conocen la función factorial? Sí, Han utilizado la función factorial. ¿Se acuerdan cómo funciona el signo? Con... Andreina, ¿sabes qué significa la función factorial? No me acuerdo, Manuel. La función factorial, en vez de hacer Era la... suma, hace Ajá. multiplicaciones. Ah, ok, perfecto. Entonces, si Ok. o tú... sea, creo que Ajá. sí, factorial de 2, creo que era 2 por 2, factorial de 3 3 por 3 por 3, ¿no? No. Creo que era así, no recuerdo, ¿no? Vamos a escribir aquí quit CLC. El factorial de 3 es igual a 3 por 2 por 1. ¿Ok? Factorial de 3 es 3 por 2 por 1. Vamos a decir esta Ah, exacto, perfecto. factorial. Excelente. Vamos a decir MATLAB tiene factorial. Sí, sí. MATLAB tiene factorial, ¿ves? El factorial de 10 es 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 4 por hasta 1. ¿Ok? Exacto, perfecto. Entonces, si ustedes quieren hacer la función factorial, ustedes pueden hacer un ciclo. Ok, vamos a hacer un ciclo desde n, o sea, vamos a poner aquí k igual a n, pero que vaya bajando hasta 1. Ok, entonces mi factorial es simplemente, vamos a poner aquí factorial igual a 1. Mi factorial es simplemente factorial por el k. ¿Cierto? Sí, correcto. Porque aquí estaríamos haciendo factorial hacia atrás, o sea, desde n menos 1 para atrás. ¿Ok? Si corremos esto, vamos a correrlo, mi factorial de 3 debería ser 6. ¿Lo ven? La respuesta al final es 6. El factorial de 100 de 10 es esta. El factorial de 100 bueno, es un número grandísimo. Sí, o sea, no tiene sentido pedir el factorial de 100. Es un número demasiado grande. ¿Ok? No lo quiero mostrar. Y bueno, esta función está imprimiendo muchas cosas por pantalla. Vamos a ponerle aquí punto y coma. No queremos que imprima cosas por pantalla. Y vamos a pedir aquí el factorial de 10. Vamos a compararlo con el de MATLAB que calculé hace ratico. Ahí está. ¿Ok? Entonces esta es la función factorial. Vamos a hacer factorial de manera recursiva. ¿Ok? Para hacer factorial de manera recursiva, la variable, la salida de la función factorial va a ser igual a n por el factorial ¿de quién? Antes de hacer esto, vamos a hacer un ejercicio aquí. Yo les dije que el factorial de 3 es 3 por 2, 3 por 2 por 2 por 1. ¿Ok? Por 1. 3 por 2 por 1. Quiere decir que el factorial de 3 también se puede calcular como el factorial de 3 por factorial de 2. ¿Cierto? O sea, el factorial de 10 lo pueden calcular como 10 por el factorial de 9. O lo pueden calcular como 10 por 9 por el factorial de 8. O lo pueden calcular como 10 por 9 por 8 por el factorial de 7. No sé si ven la idea. O sea, el factorial de 10. Si ustedes escriben el factorial de 10, ustedes lo pueden descomponer como el producto de una cadena de funciones de factorial. Pues, no, Una pregunta. dime. O sea, tú escribes, por ejemplo, lo que estoy viendo por aquí es que tú escribes, por ejemplo, factorial de 7 y lo multiplicas por 10
por 9 por 8 y Ujú. el resto sería la demás cadena. O sea, esa es otra manera de escribir factorial de 10. Es otra manera de escribir el factorial de 10, exacto. Ok. Entonces, cuando yo voy a mi función, aquí en factorial recursivo, yo voy a decir, mira, n es igual a n por el factorial del siguiente número. Pero estoy usando la misma función, ¿ok? O sea, ella se llama a sí misma. Em, claro, aquí tenemos que poner una cosa para que el n pare, ¿no? O sea, si n es más grande que 1, calculamos el factorial como lo sabemos hacer, pero al momento de que n sea menor que 1, el factorial es... ¿Cuánto es el factorial de 1 o de 0 o de cualquier otro número negativo? 1. ¿Ok? Esto es simplemente para seguridad de que la función no se vaya para menos infinito, como dijimos hace rato. Entonces, esta función no tiene ningún ciclo. Eso es lo primero que tienen que ver. La función no tiene ningún ciclo. Pero como se llama a ella misma, eso hace la función del ciclo a la final. Vamos a ejecutarlo acá. Vamos a llamar a mi factorial de 10 otra vez. Ahí está. ¿Lo ven? Em, Manuel, dime. ¿puedes volver a la codificación, por favor? Aquí está. Ajá. Perdón, Eso, factorial. no, Factorial. ajá. Entonces tú me estás diciendo que es el n que va en aumento multiplicado por el negativo, o perdón, por el número menor a ese n. Sí. Aquí, porque fíjate, no vamos en aumentos. Vamos a... O sea, si tú En que... retroceso, Vamos sí, yo en sé. el retroceso. Entonces, así como lo mostré ahorita en el cálculo, vamos a la ventana de comandos. O sea, si tú quieres calcular el factorial de 10 que te da un número, eso es lo mismo que decir 10 por el factorial del número anterior. Exacto. Y así Pero sus... entonces Ajá. sería 9 por 8 por 7 por 6 Sí, así, ¿no? sí, sí. El asunto es que el 8 por 7 por 6 por 5 está aquí metido. Está aquí resumido. No sé si lo ves. Ah, ok, ya. O sea, aquí me abrevia todo, pues prácticamente, para no tener que Entonces, poner... exacto. Entonces, esta operación aquí, 8 por 9 por 8 8 perdón, 10 por 9 por 8 por factorial de 7 es equivalente a factorial de 10. Ok, Esa descomposición te permite escribir un código sin ciclos, como en este caso. Este código no tiene ciclos, pero todavía es capaz de ir hacia atrás y calcular toda la multiplicación que tiene que calcular. ok. Siempre y cuando le pongamos un parado. El parado es, mira, si el número es igual a 1 o más pequeño que 1, párate. Ah, ok, ya. Ahora tengo otra duda. Cuando la misma duda que te había comentado, cuando tú escribes mi piso factorial, ese escrito, por así decirlo, hay que definirlo. Sí, Así. sí, sí, o sea, esta función la llamo yo. Vamos a escribir, le voy a poner, o sea, por ejemplo, la función la voy a llamar Andreina, ¿ok? Pero si voy a llamar a Andreina dentro de mi función, la llamo como Andreina. Y como estamos cambiando aquí en la estructura de mi función, vamos a llamar este archivo Andreina. eh, Ah, Andreina. Entonces, no importa el nombre que ustedes le pongan, tienen que ser consecuentes. O sea, el nombre del archivo .m tiene que ser igual al nombre de la función. Y ustedes pueden llamar a la función desde adentro, si es lo que quieren hacer. ok. Y sin agregar, y sin función, o siempre tendré que usarse la función. ¿Perdón? Si no quisiera hacerlo con una función, ¿cómo sería? ¿O siempre tengo que llamar a la función? No, o sea, una función recursiva, o sea, no, mm, sí, siempre se tiene que llamar como una función porque Ah, es ok, eso, es una perfecto. función recursiva. No, o sea, no Ok, puedes escribir un script recursivo porque entonces sería una función recursiva a la final. O ok, sea, ¿ok? perfecto, gracias. Entonces, em, O sea, dime, Manuel, la novedad de este tipo de funciones es que estas
lo más importante de esto es que no hay que poner ni ciclo. O sea, No, este no tipo de tiene. funciones no llevan ciclo. Exacto. No lleva ciclo porque ella se calcula a sí misma. Es como un clon, lo pueden ver como un clon. Es como que yo diga, Manuel, voy a hacer esta cuestión. Y sale un clon. Y dice, Manuel, voy a hacer esta cuestión. Y sale otro clon. Y dice, Manuel. O sea, como ella se llama a sí misma, no está usando ciclos. ¿Ok? Ok, perfecto. Eh, Ahora con suma, ¿cómo vendría siendo? igualito, fíjate que el código de suma es igualito. O sea, si el. Fíjate que vamos a escribir vamos a escribir el código de suma otra vez. ¿Ok? Vamos a escribirlo desde cero. Fíjate, suma, tú sabes que suma es simplemente, vamos a escribir la operación desde el punto, vamos a descomponer la operación. La operación sería suma es igual a suma más la suma recursiva, perdón, la suma recursiva de los números anteriores, ¿cierto? Ok, Si yo quiero sumar los números del 1 hasta el 10, ustedes pueden decir, mira, la suma de los números del 1 hasta el 10 es simplemente 10 más la suma de los números del 1 hasta el 9. Y es tal cual lo que estamos poniendo acá. ¿Ok? Tenemos que ponerle un parado para que la función se detenga. Entonces, si el número... ¿qué está escribiendo aquí? Vamos a ver qué dice Patricia. Ya se ve. Ya me entiendo. yo mandé una foto para tenerla ahí en el grupo. Ah, perfecto. Pensé que... No, perfecto, no hay problema. O sea, si el número es mayor que 1, si el número es mayor que 0, suma, vaya haciendo toda la suma hasta que lleguemos, por ejemplo, hasta 0. ¿Ok? Si llegamos hasta 0, ya no hay más nada que sumar. ¿Ok? Y nos paramos. Fíjate, escribí el código diferente, pero la idea es la misma. ¿Ok? Aquí la idea es exactamente la misma. Vamos a poner un print screen aquí que diga terminé. Imprima el valor de n y vamos a poner aquí también un print screen que diga llamando a la suma recursiva de n y ponga el valor de n. Una pregunta, Manuel. O sea, esos llamados, esas notas en fprintf, yo también las pudiera poner con display. ¿O Sí, no hace lo mismo? hace Sí. lo mismo. Lo que pasa es que fprintf es más. Fprintf me permite hacer salto de línea, me permite colocar números, me permite escribir un texto con un formato en particular. Esto no sé cómo sería usando this. Déjame chequear cómo sería lo mismo usando this. Help. Creo que no se puede. O sea, this es para hacer un display de cosas específicas. Fíjate, ¿ves? O hace un display de un número o hace un display de un texto. Entonces, si yo quiero escribir exactamente lo mismo acá, yo tendría que decir disp. Entonces tendría que poner todo esto. Tendría que escribir todo esto. Cerrarlo. Hacer otro disp para poner el número n-1. ¿Ok? Y tendría que hacer otro disp para escribir el resto aquí. ¿Ok? No sé si ves la diferencia, Rafael. Sí, sí, es como que más tedioso. Sí, o sea, uno es una función, o sea, la fprintf es para hacer printing con un formato. Y el formato lo especificas tú. El formato es simplemente un string. Aquí quiero que me pongas un número. Y ese número lo estás especificando aquí. Y este comando simplemente hace un salto de línea. Vamos a ver qué es esto. Vamos a ejecutarlo. SLC. No, vamos a hacer suma recursiva de 5, que debería dar 15. Ahí está, el resultado es 15. Entonces fíjate, ¿ves? Este primer llamado de mi función es el que yo programé con fprintf y este es el que programé con disp.
Entonces fíjate que el disp es para cosas muy básicas, para imprimir un texto o un número y ya. Ahora, si ustedes quieren escribir algo más complicado, por lo menos si quieren escribir un texto que va a tener números que van a cambiar dentro del texto, usan fprintf. Voy a quitar el disp aquí, que no sé nada. Vamos a correr esto otra vez para que se entienda la función recursiva. Entonces fíjate, ¿ves? Función recursiva hace función recursiva de 5 y hace función recursiva hasta que llega hasta 0 y después va imprimiendo los demás. Esto es por el orden que hicimos. Fíjate que estamos haciendo el cálculo y después estamos haciendo la impresión. Entonces vamos a hacerlo al revés. Vamos primero a imprimir y después hacer el cálculo. Para que se entienda mejor, porque el otro no puede ser que sea confuso. Ahí está. ¿Ok? Fíjate. Suma recursiva. Entonces ella llama suma recursiva de 4. Después llama a 3. Después llama a 2. Después llama a 1. Llega a 0 y dice terminé. El resultado es 5. ¿Preguntas? A ver. Por los momentos no. Ya, ok, ya. ¿Lo ven? Entonces, le voy a pasar estos códigos. Y el ejercicio que van a hacer es el del coseno recursivo. ¿Ok? Este del coseno recursivo tienen que vamos a ver cómo sería. Fíjate que este coseno recursivo termina en n más 1. ¿Ok? La recursividad aquí termina en n más 1. Quiere decir que para los k menores a n más 1 vamos a hacer esta fórmula. ¿Ok? Que está acá. Fíjate que aquí no se está haciendo la suma. Aquí simplemente se está diciendo que fíjate que ustedes comienzan en n más 1. Y se van hacia atrás. Mira, el siguiente, y sub k, es simplemente el anterior que ya calculé más esta fórmula. No sé si siguen la idea. No. Claro, les expliqué un ejercicio bastante sencillo. Vamos a ir pasándolo el ejercicio aquí. Mientras van digiriendo lo que les estoy explicando. Hoy es 12. Vamos a pasarle suma recursiva, suma factorial y Andreina. Ahí le mandé los códigos por si quieren jugar. Vamos otra vez aquí. Vamos a ver dónde comenzaríamos. Cómo se calcularía esta función. Esta función comenzaría. Esta función sí se puede hacer de atrás hacia adelante. Vamos a ver si lo pueden ver acá. O sea, el Y1, para calcular Y1, el Y1 sería Y2 más algo. Y2 por algo más algo. ¿Ok? Entonces, aquí empieza la recursividad. Porque aquí tendríamos que llamar ahora a esa función de la misma función. Entonces, aquí adentro, ¿qué haría? Aquí adentro haría lo mismo. Esto sería igual a... En vez de Y2 sería Y3. ¿Qué me está llamando? Un momento, muchacho. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ya?
Ja, det passer litt tid nå. Kan vi snakke andre dag? Ja, ja, ha det bra. Ajá. Aquí estamos calculando el 3. Ay, yo lo estoy explicando de manera muy complicada. Vamos a analizar esta función, muchachos. O sea, fíjense, aquí tenemos una fórmula recursiva. ¿Ok? ¿Me sigue? ¿Están ahí? Sí, Sí. pero no lo veo todavía. No. O sea, ya de por sí tengo una idea vaga sobre la recursividad, pero Ok. con este ejercicio pues no lo veo bien. No, por ningún lado. yo tampoco veo cómo arrancar la parte recursiva, pero, Porque de por ujú, sí es la recursividad multiplicado por un x al cuadrado entre 2 por la recursividad nuevamente, me imagino, ujú. por 2 que está multiplicado la recursividad nuevamente menos 1. Sí, sí. Entonces, vamos a poner números aquí, vamos a hacer números. Dime, Rafael. Yo lo que veo es que de este ejercicio, o sea, se acaba en n+1, ¿no? Ese sería mi tope. Sí, ese sería el tope. Ok. O sea, podría ser de 100 hasta n más 1. Vamos a hacer un pseudocódigo. Vamos a hacer aquí, vamos a poner números. Vamos a poner un número n. ¿Qué n quieren usar? Vamos a usar 100. 100. Sí, pero vamos a entender el código, muchachos. Vamos a poner 10. 3. Ok, 3, pues. O sea, no voy a escribir el pseudocódigo de 100 líneas. No, vamos a hacerlo para entenderlo. Para entenderlo. Fíjate, tenemos un x igual a pi medios y tenemos un n igual a 3. Vamos a ver cómo se calcula lo que queremos calcular aquí. Entonces aquí me dice, mira, tienes que calcular el y sub 1 primero. El y sub, en este caso sería y4, ¿ok? Y4. Mira, el y4 es simplemente, ¿qué es lo que dice y4? Ustedes que tienen la fórmula abierta, no sé si la tienen abierta. El y4 es menos 1 a la 3, ¿cierto? ¿Sí? Menos 1 a la 3, porque n vale 3. ¿Ok? Este sería y4. Vamos a calcular ahora y3. ¿Ok? El y3 sería entonces y4. Y3 es y4. Fíjense que el y4 lo acabamos de calcular. No, ya va. Ajá. ¿Cuál es ese de 4? Disculpa. Fíjate que para esta función necesitamos un n y un x Ok. para comenzar. Entonces, acabamos de calcular, si n vale 3, entonces acabamos de calcular y4. Y4, exacto. ¿Ok? Ah, ok, Entonces, perfecto. y4 es simplemente menos 1 a la 3. Pero bueno, el n es 3. ¿Ok? Entonces, esto acá lo tenemos que multiplicar por x al cuadrado. Y lo tenemos que dividir. Fíjate que el k aquí vale 3. Lo tenemos que dividir entre 2 por k, que es 2 por 3. ¿Ok? 2k menos 1. Perdón. Por 2 por 3 menos 1. Ok, ok, ahí termina el denominador. Y a esto hay que sumarle. Menos 1. Menos 1 da cuánto? Menos 1, fíjate, estamos en 3 ahorita, k vale 3. ¿Lo ven? Entonces menos 1 a la 2. A la 2. ¿Me siguen? O sea, fíjate, estoy aplicando esta fórmula a mano. ¿Ok? Sí, creo que sí te sigo. Sí, 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 la sigo. Entonces me tiene que ayudar a escribir y2. ¿Y2 cómo sería? Y3 Exacto.
por, X a la 1 exacto, elevado a 1 es X. exacto, x a la 1, bueno, es x, no tenemos nada que escribir. Pero vamos a escribirlo para que ustedes entiendan, para que se entienda también el concepto de a la quién estamos elevando, para acordarnos. Ok. Entonces aquí dentro tenemos que poner 2 por 2 por 2, ¿cierto? 2. Ajá. Por, que sería 2 por 2 menos 1. Exacto. Ahí cerramos el denominador y lo tenemos que aquí a un menos 1 a Elevado a la la 1. elevado a la 1. ¿Ok? Entonces ahora vamos a calcular y1. Y1 es y... ¿Cómo es la ven aquí? Y2. 2. Exacto. No, Y. Ajá. Sí, sí. Por x a la 0. Sí. El x a la 0. Ajá. Entre... Este tipo de ejercicio es importante que lo hagan, muchachos. O sea, esto de hacer los cálculos a mano. Porque les ayuda a entender de qué está hablando el método. Y les ayuda a entender, aquí vamos a usar un ciclo. O vamos a usar una función recursiva. Este ejercicio se hace súper fácil con un ciclo, ¿ok? Pero la idea es que lo hagan con funciones recursivas. Entonces aquí el es 2 por 1, ¿cierto? Por 2 por 1 menos 1, ¿cierto? Correcto. Más el menos 1 a la 0. A la 0. ¿Dónde termina el y? Fíjate que el y termina, el y sub k termina en 1, ¿ok? Entonces nos seguimos, fíjate que ya terminamos en 1. ¿Lo ven? ¿Ok? Entonces, Sí. ¿cómo vamos a ejecutar esto? Vamos a llamar aquí vamos a poner aquí CLC clear. Ejercicio se llama. Ahí está. Fíjate que el ejercicio calcula y3, después calcula y2, después calcula y1. ¿Ok? ¿Se entiende esta parte? Sí, sí. Pero lo Ok. que no voy a entender o me va a costar ver es cuando lo programemos como tal. Sí, pero fíjense, vamos a hacer algo fácil. Vamos a programar un ciclo que haga esto entonces, mientras tanto. Ok. ¿Ok? Sí, sí. O sea, ¿cómo programaríamos el ciclo para hacer esto? Vendría siendo comenzar con una función. O sea, for desde for igual a i. Voy a poner Igual K. a- En vez de I voy a poner K. ¿Por qué? Porque Ah, aquí ok, tenemos perfecto. K. k igual desde. A ver, sería. K igual a n igual De n-1, ¿no? Exacto, lo tienes aquí. K igual a N. Sí. menos N, uno. De menos 1 menos n-1. 1 hasta 1. Ujú, ¿Ok? sí. Entonces aquí vamos a poner, ok, el YK va a ser igual al... fíjense que aquí necesitamos como que un Y anterior. Vamos a llamarlo así. Y, K, el YK más 1. Vamos a llamarlo así. ¿Ok? O sea, queremos calcular YK, pero necesitamos saber quién es YK más 1. ¿Ok? Que uno lo está calculando aquí arriba. Entonces ese YK más 1 es quién. O sea, estoy programando esta parte. Entonces aquí esto también tendría que meterlo en la programación aquí del ciclo. Ah, pero ese YK más 1 hay que definirlo, porque si lo corres así creo que te va a dar error. Exacto. Fíjate que lo coloqué aquí arriba.
Ok, ok, chévere, pues. Porque es el Y4, lo calcula aquí arriba. Y tú tienes razón, después tengo que volverlo a definir. Pero ya vamos a eso. O sea, después yo tengo que decir, mira, el YK más uno es este YK que acabo de calcular. Disculpa, el YK vendría siendo el Y a la 3, Y a la 2, Y a la 1. Sí, entonces estamos aquí en esta línea 9. Fíjate que ya escribí el YK más uno, ¿ok? Este YK más uno es simplemente este YK más uno. Entonces tendríamos que escribir esto acá arriba, ¿ok? Entonces acá, ¿cómo es el paréntesis que tenemos que escribir aquí? K menos 1, ¿cierto? ¿No? Vamos a ver la fórmula. Fíjate, aquí estoy literalmente escribiendo... Ah, no, es al cuadrado, perdón. Aquí el X no depende del cuadrado, no depende del K, fíjense. Es X al cuadrado dividido entre esto. Entonces, si aquí va K, quiere decir que este es K, este que está acá es K, y este que está acá es K menos 1, ¿cierto? ¿Sabes? Sí. Todavía no hemos hecho recursividad. Estoy todavía programando la función como lo sabemos hacer acá. ¿Lo ven? Voy a Sí, sí. comentar esto. Pam, pam, pam. Entonces vamos a correr esto. Vamos a correr esto, pero vamos a correrlo para valores que yo diga. Entonces, nada, vamos a hacer como hace... ¿Cómo que se usa el input, Rafael? Es input. Ajá, input, ese, el de abajo, Ujú, ese mismo. Ujú. X. Abre comillas. Ah, no, es un mensaje, ¿cierto? Introduzca. Introduzca X. Y el Y aquí, vamos a poner aquí introduzca N. Ok, voy a hacer aquí así. Vamos a hacer el ejercicio. Introduzca X, vamos a poner pi entre 2. El N vamos a poner 10. Bueno, no estamos imprimiendo nada por pantalla. Vamos a escribir para que imprima por pantalla fprint f. El resultado es este valor. Y ponme un salto de línea. Y el resultado es YK más 1. YK. Y sub K. Es como se tiene que definir. O sea, estamos haciendo la función utilizando un for. Y bueno, tenemos que pensar cómo hacemos la función recursiva. Ahí está, ¿ves? Fíjense, coloqué pi medios, coloqué n igual a 10 y el resultado es 0. Sí. Vamos a ¿Puedes volver colocar... a hacer la codificación, por favor? Sí, vamos a colocar... Ya se lo paso. Vamos a colocar x0 igual a... Vamos a poner x igual a 0. Sí, pero x igual a 0 esto es más fácil. Vamos a poner pi cuarto. ¿Ok? O sea, estoy corriendo solamente porque quiero probar la función. Ajá. Rafael, ¿ves aquí lo que me da cuando pongo pi cuarto? Sí, 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 lo estoy viendo. Em, ¿Qué te parece la exactitud de esta función? Es muy, sí, se parece, es muy exacta, pues. Es mucho más cercana a la que habíamos Sí. programado. Entonces, estamos haciendo el cálculo de manera diferente. Y solo con hacer el cálculo de manera diferente, ustedes pueden lograr una mayor exactitud. Fíjate que cuando pongo pi medio, solo necesito 10 valores para que la función me dé 0.
puede ser que hace falta menos. Vamos a poner aquí menos. Vamos a poner aquí pi medio. Hazme el cálculo de pi medio, pero ponme solamente 4 valores. ¿Ves? Y ya está dando un número chiquitico. No sé si recuerdan que la función del coseno no converge tan rápido como esta función. O sea, mientras más alto sea el valor de X, el error se va disminuyendo. No, normalmente mientras más alto es el valor de n, en este polinomio y en el polinomio del coseno, mientras más alto es el valor de n, más exacta debería ser la aproximación. Recuerden que esto simplemente hace una aproximación del coseno. Que no, Eh, dime. Manuel, ¿puedes volver a poner la codificación? Porque era lo del X, disculpa. Le introduzca el valor de X y en la fórmula no hay ningún X. Pero es que estamos calculando el Eso es como para coseno de acá. x. Estamos calculando el coseno de x. Y el coseno de x se está calculando con esta fórmula que tiene un x aquí, x al cuadrado. Ah, cierto. ¿Lo ven? Ujú. Em, o sea, estamos haciendo muchas cosas ahorita. Todavía no la hemos hecho recursiva. Pero em, o sea, para hacer esta función recursiva, ya aquí tienen definida la operación. El problema es que no tendrían el K. Sí, sí tienen el K. Manuel, ¿puedes Ajá. repetir un por qué? Bueno, tú dices Yesuka más uno, arriba tú lo defines como sale en el ejercicio, ajá, exactamente, pero después lo vuelves a definir abajo. Por lo siguiente, cuando tú calculas Y3, tú utilizas a Y4. Entonces cuando aquí vamos a calcular a Y3, necesitamos este que calculamos al principio. ¿Cierto? Ok. Se ejecuta esta línea, que es esta línea que está viendo aquí. Pero para el siguiente ciclo, necesitas a Y3. Tú tienes razón. O sea, en realidad tú tienes razón. Fíjate, este código funciona sin necesidad de Y más 1. Fíjate, si yo aquí quito esto y aquí coloco Y sub K, no necesito esto. Tienes razón, Rafael. Esto debería correr igualito. Vamos a correr. Vamos a correrlo. Pi medios. Vamos a poner 10. Ahí está, 0. O sea, sigue funcionando, pues. Pi cuarto. Otra vez. Perdón. Pi cuartos. 5. Ahí está. Tienes razón, Rafael. Estábamos usando una variable que no era necesaria. O sea, aunque funcionaba el código, la variable ni siquiera hace falta porque cuando calculamos el Y4 aquí, lo utilizamos aquí en la fórmula y, Sí, y aquí y ya esta, o sea, cuando lo vayan a hacer de manera recursiva, no van a necesitar el for porque ya tienen la fórmula general, ¿ok? Y tienen cuando termina. Tiene aquí la fórmula cuando termina. Entonces tendrían que hacer la recursividad. Sería así como... Lo voy a escribir aquí para que ustedes lo vayan pensando y lo hagan. O sea, la recursividad sería así como que y sub k sería igual. Sería igual al... ¿Sería igual a quién? Exacto. Fíjate, si la función se llama coseno, vamos a poner aquí, para que ustedes tengan una idea. Function. Secos. Vamos a poner aquí.
coseno, coseno recursivo, coseno recursivo de x, n, ¿ok? Fíjate que el coseno aquí sería el coseno recursivo de el siguiente, de n más 1, por la fórmula que estamos calculando aquí. Toda esta fórmula que estamos calculando aquí. Entonces aquí sería, ¿qué sería aquí? Aquí sería n, n, n. Entonces, y tendrían que colocar, o sea, si if. Ya, esto tiene un problema aquí. Esto tiene un problema porque estamos empezando en 1. No. Estás centrado en unos. Creo que este ejercicio decía que estaba centrado en uno. Sí, sí. Estoy confundido. O sea, si queremos hacer coseno utilizando n, no. No, dice centrado en cero, perdón. Sí, sí. No, perdón, chicos, no. El ejercicio no se puede hacer de manera recursiva. Ok, porque yo ya estoy mega confundida. O sea, ya entendía lo de recursividad, ahora lo del coseno me dejó. Porque, o sea, Ay, para hacerlo recursivo, fíjense, vamos a ver si entienden. Para hacerlo recursivo, aquí tendríamos que ir hacia atrás. Pero la fórmula va hacia adelante. correcto. Ay, qué pena con ustedes. Bueno, Tranquilo. ya programé el ejercicio con un ciclo. Y se les expliqué cómo programarlo. No los voy a, esa función sí no se les voy a dar ni se las voy a mostrar de ahorita en adelante para que ustedes la programen entonces. O sea, porque lo que tienen es que programar el ciclo para que calcule todos los Yesuka, como lo hicimos ahorita a mano. Lo pueden hacer con un for. Y para graficar, yo les ayudo a graficar. Yo les muestro ejemplo ahorita cuando lleguen a la parte de graficación. ¿Está bien? O sea, lo que tendrían que hacer es simplemente programarlo utilizando el ciclo exactamente como yo lo acabo de hacer. Pero quiero que lo hagan ustedes. O sea, bueno, les acabo de explicar cómo se hace, pero quiero que la piensen. Quiero que piensen cómo ustedes lo harían. Porque tienen que repetir los pasos que ya yo hice, pero quiero que ustedes mismos se enfrenten al problema de programarlo ustedes mismos. ¿Está bien? Es importante porque es importante seguir el método. O sea, hay muchos métodos que ustedes van a ver donde les van a poner una fórmula y ustedes tienen que programar esa fórmula, tienen que entender el método y programarlo. ¿Me siguen? ¿No me siguen? Sí, más o menos. Una pregunta, hay algo que no estoy siguiendo. Sí. Porque si yo estoy leyendo el enunciado, ellos dicen que escriba otra función que aproxime el valor coseno usando una aproximación anterior para evaluando un polinomio de forma recursiva. Pero ¿por qué dices que no se puede escribir el coseno de forma recursiva? Es lo que no estoy viendo. Eh, o sea, la función que van a hacer o sea, la semana pasada hicieron esta función del coseno, ¿cierto? Ahorita van a hacer otra función que calcule el coseno, como lo hicimos ahorita utilizando esta fórmula. Ahora, yo acabo de intentar hacer la recursiva, pero siento que no sale de manera recursiva. Porque tendrías que ir desde 1 hasta n. Tendrías que ir desde 1 hasta n, pero necesitas el valor de n. No sé si me entiendes. No lo podemos definir nosotros, ese valor de n. Sí, pero o sea, el ejercicio se complicaría y se complicaría a un punto de que no tiene sentido que lleguen a esa complicación.
Ahorita, por como lo estoy viendo ahorita, no tiene sentido. Vamos a hacerlo sin funciones recursivas. Perdón que le... O sea, funciones recursivas lo vamos a seguir viendo. Es algo importante. Pero yo pensé que se hacía fácil con funciones recursivas, pero no veo la solución. Vamos a programarlo utilizando un for, tal cual como yo lo hice ahorita. ¿Está bien? Sí, ok. Andreina, literal, vamos a sacar la cuenta como yo la hice a mano. Saca la cuenta primero, define un X, por lo menos pon pi medio, y define un N. Ajá, dime. A ver. Maripili, te conectaste y ni me di cuenta. ¿Cómo estás? No sé si me escuchas. Sí, bien. Ah, Estoy bueno. viendo el ejercicio que están haciendo, Ah, bueno, está bien. pero no entiendo cómo la forma recursiva. Pero bueno, puedo ver el video, pues, Sí, más no, adelante. sí, la parte recursiva la puedes ver más adelante, pero ahorita vamos a hacer este ejercicio como lo hicimos, vamos a hacerlo con un ciclo. Con un ciclo, ok, Sí, perfecto. porque con un ciclo, si ustedes sacan la cuenta a mano, ustedes definan un n pequeño, 3, 4, 5. Y hagan este cálculo a mano. Y después van a ver, como lo hice yo hace ratico, que el cálculo sale. O sea, van a saber cómo escribir el ciclo. Ok, ¿Ok? ok. Tienen 20 minutos, tienen, ¿qué? 10 minutos para programarlo. Hoy deberemos terminar un pelo más temprano. Pero sí. Voy a tomar agua. Ah, Dime. más o menos, qué es lo que quieres que programemos? Una función definiendo un valor X, un valor N, pero que sea una función regresiva con un ciclo. Sí, o sea, no va a ser función recursiva. Luego les explico por qué. Pero hagan el ciclo que ya yo programé. El ciclo que les mostré hace ratico. Hagan una función que simplemente dentro de la función haga ese ciclo. Esa función Ok, debería pedir el X y el N. ok, Y ok. ustedes calculan el coseno utilizando esta fórmula. Yo lo programé utilizando un script y utilizando input. Pero ustedes necesitan programar una función. Necesitan programar una función porque luego tienen que comparar ambas funciones para diferentes valores. Entonces, algunos de ustedes ya tienen programada la función del coseno utilizando serie de Taylor. Entonces tendría que programarla utilizando la función de esta manera. Comiencen a programarla. Yo me conecto ahorita. Voy a tomar agua. Ya vengo. Hay que empezar el hopping con el vaina. Eso es, cuando termine la cosa lo hago. ¿Cuánto tiempo queda para terminar la carrera? Media hora. Eso es lo más rápido. Eso es lo más rápido. Sí, pero hay que subir la temperatura también. Eso toma un poco de tiempo. Eso es rápido. Chico, una pregunta. O sea, lo que quieres es el coseno con esa fórmula que está ahí, de recursiva. No sé si recursiva, yo lo que estaba planeando era programarlo como la del seno pasado que hicimos. Ok. Y bueno, correrlo porque no entendí muy bien lo de recursiva en cuanto a esta fórmula como tal. O sea, yo lo que voy a hacer es un ciclo que cumpla la condición que dice ahí. Ok, está. O sea, con la condición de Eso esta es lo más- de lo la más fórmula rápido que está aquí, porque pues. siempre es. Exactamente. O sea, sería Cuando lo hice la otra vez fue súper rápido. Sí, pero lo que con dos cositas. Pero lo que toma tiempo es que subir la el temperatura a Con el 240. X. Ok, gracias. Hay que quitar eso, quitarlo, esperar que se sube la temperatura y después. Pero bueno. Y después se tiene que descansar un poco, ¿no? Sí, puedes tener razón.
muchachos, en serio. Se puede intentar hacerlo bien. No. Volví, estoy aquí. ¿Cómo van? Yo estoy comenzando, o sea, como siempre, pues que si defino un X y un N con un Exacto. input, ¿sabes? Exacto. Perfecto. Manuel, o Yo- sea, yo le había dicho, creo que era Maripili, no me acuerdo si fue ella o Patricia. Sí, a mí. Ah, bueno, que iba a ser un for que contenga los dos, tanto de Y como el Y sub K, pero normal, sin recursividad ni nada. No, sin recursividad, exacto. O sea, vamos a hacerlo con Porque, un ciclo. exacto, porque de la otra forma no sé qué hay que hacer, de verdad. Porque si ven la fórmula, el ciclo, o sea, si ustedes dicen que es un for para acá, la fórmula les dice cómo van a hacer el ciclo. Y les pone la fórmula de una vez. Entonces, nada. Yo tengo una duda. ¿Sí? O sea, el ejercicio como tal sería en base al coseno de lo que hicimos la semana pasada, Ujú. en base con esta y sub k, Sí, sí, sí. eligiendo un valor de x y de n. Usted, sí, o sea, la función recibiría un valor de x y un valor de n. De n, ok. Y dentro tienen que hacer esta operación. Tienen que hacer el cálculo de esta manera. Ok, ok. ¿Ok? Manuel, tengo una duda. ¿Sí? Para acá yo podría poner que va desde uno hasta, a ver, desde uno menos uno n. Mm, más o menos. O sea, la pregunta es, ¿dónde comenzarías? Eh, no, desde n Exacto, hasta menos uno exacto, 1. exacto. Ok, ok, ok. Y claro, y tendría que calcular primero este también, antes del for. Exacto, yo de todas formas lo voy a hacer y pues lo mandaré para que lo corrija. Sí, va. Siete. 7 con 200. Aquí estoy mostrando aquí MATLAB, un trabajo que estoy haciendo y es simplemente unas simulaciones que estoy ejecutando en la computadora. Y en MATLAB uno puede programar ciclos y cosas, pero lo interesante es que estoy programando simplemente una rutina que me hace unas gráficas que necesito. Entonces en partes aquí aquí está, esta es una de las gráficas que necesito. Deberían salir más gráficas por ahí. Disculpa, Ujú. ¿era el ejercicio de qué guía? ¿De qué guía era? Es el ejercicio que consigues aquí en la lista de ejercicios. Ajá. Si vamos aquí a la Abre carpeta, el drive. a la carpeta que te abre el drive aquí. Perdón, perdón, perdón. Em, es este archivo que dice ejercicio 2. Ok, muchas gracias. ¿Ya? Vamos a ver cómo me dio la gráfica.
Ah, mira. Pam, 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 vamos a chequear. Manuel, ya, Ujú. ya terminé la codificación, pero quería saber si me la puedes chequear. Ya, vamos a verla. Te la voy a enviar por Telegram. Ok. No escucho nada. A ver. Perdón, había puesto mute. Ok, Este, ya te la voy a enviar por Telegram en fotos. O sea, capaz la tengo mega mala, pero pero ¿la corriste? ¿Te funciona? no, quería que me la chequearas primero antes de correrla. Ok. Te está enviando. Se está enviando. Ajá, aquí está llegando. Oye, pues es demasiado chiquito. Se me fue, se me fue. Aquí está. Ajá, tú tienes un input. Me equivoqué porque el Y es elevado a la I. Ah, no, ahí está, ahí está. Ok. Ok. Fíjate que el ciclo tiene un ciclo doble. Tienes un ciclo para I y para acá. Sí. Eh,
y arriba tienes para definir el n y el x. Exacto. Entonces, fíjate que sí, voy a volver aquí a la fórmula. Fíjate que esta parte de la fórmula quedaría fuera del ciclo. Ah, pero no es desde I hasta, o sea, no sería desde I hasta de 1 hasta N. No, no, la fórmula, o sea, aquí lo que fíjate que en la fórmula ni siquiera, o sea, la única variable que itera sería una sola, o sea, la puedes llamar i o la puedes llamar k, pero la variable k, en este caso, porque me lo ponen aquí en la fórmula, itera desde n hasta 1, o sea, itera hacia atrás, Ok. ¿ok? Y, y el xk va hacia atrás también. Em, pero, pero primero se calcularía esta. Exacto, que también es hacia atrás. Exacto, pero esto es simplemente un solo cálculo. Y ese O sea, N, pero o sea, iría. si tú recuerdas cuando nosotros hacemos la sumatoria, que siempre decimos suma igual a cero, este sería como la inicialización. Esto hay que inicializarlo de esta manera porque dentro del código lo vamos a llamar. Entonces tú pudieras decir así como que suma, o sea, nombrando la analogía con los códigos anteriores, tú pudiese decir suma igual a esto porque lo estamos inicializando y luego tú dirías suma igual a suma por todo esto que ya está aquí. No Ok. tienes por qué llamarlo suma, lo puedes llamar yk, o sea, dirías yk igual a esto, porque después dirías yk es igual a yk que ya calculaste aquí arriba por todos estos valores que están dentro del ciclo. Entonces, Para ver el de Patricia, para ver el de Patricia que estoy un poquito enredada, ¿qué dice Patricia? Y este poco que ya lo terminó. Ok. Em, ¿Y cómo sabes? A mí no me ha escrito. Ah, por el Ya lo grupo. escribió por el chat. Aquí tienen un chat sin mí, qué horror. Ah, Me tiene el chat tienen de un chat ti. sin mí. Pero Patricia, no te veo en el chat, no veo ningún No, en mensaje. ese no, en el chat del Meet. Del Meet aquí. Perdón, ya te entiendo, ya te entiendo. Estoy aquí medio perdido. Es que aquí están todos los mensajes, ¿ves? Yo había leído varios mensajes y los buscaba en el chat y no los encontraba. Ya lo hice. Ajá, pero no lo veo. No veo el código. No veo el foto. Yo también. Sí. Listo, Yo ya ahora también lo terminé, Manuel. micrófono. Perfecto. Patricia y Rafael van colocándolo en pantalla. Denme una pausa de 2 minutos porque estoy cocinando acá. Y me voy a tener 2 minutos de pausa simplemente porque algo que tengo que hacer acá. Y cuando regrese les explico lo de graficación. ¿Ok? Vaya poniendo la foto para que Andreina lo vaya viendo. Ya vengo. Ok, vamos a hacer lo que tú dices en el Play. Chicos, si vieron la foto. Tú dices que hay que sacarlo. Sí, hay que Ah, sacarlo qué chévere. para subir la temperatura. Ya va, aún no, te voy a comer unas cositas. Ah, ok. ¿Y tú, Patricia? Oh, perdón. O sea que María. básicamente uno también lo mete cuando ya está casi No, yo no. listo, Estoy Cuando- Ah, ok, ok. Pero necesito un sitio Necesito para como ponerlo. 15 minutos para descansarse. Tienes razón. Entonces, 15 minutos para que caliente, 15 minutos para descansar y da tiempo para que llegue. Pero yo tenía una duda, porque es que yo no sé, esta función se supone que se va a acumular, ¿sabes? Como en las sumatorias, que tenías que poner un S dentro de la broma, ¿o no? Me imagino que sí, pero yo no lo hice de esa forma, por eso quería ver el de ustedes. Es negro por el pepper. Patricia, lo mandaste por el de teoría. Creo que hay una foto. Ok. Voy, déjame quitar esa broma. Ok.
Ya va. Es que se llaman muy parecidos los dos grupos. Tranquila. Y ahora sí. Volví. Vamos a ver qué pusieron aquí. Aquí está el de Patricia. Patricia, y igual, fíjate que el YK más uno, ese va fuera del for, porque ese es el que tú usas para inicializar. Si ven acá en la fórmula, tú comienzas a iterar desde n hasta 1, pero tienes que inicializar la primera variable. O sea, es como cuando ustedes hacen suma igual a 0. Cuando hacen suma igual a 0, y luego hacen suma igual a suma más el resto. Es exactamente igual. O sea, esta parte va fuera del ciclo, va al inicio. Y la variable que ustedes colocan aquí, pueden llamarla igual a la que tienen aquí, a la que tienen aquí, porque, o sea, aquí se inicializa y después esa variable va cambiando aquí adentro. No sé si me siguen. Vamos a ver otra vez tu foto. Esa línea 6, lo que estoy diciendo es, iría afuera, perdón, ay, se me fue. ¿Me escuchan? Sí. Sí, iría afuera del ciclo con n, o sea, en vez de k iría n, o sea, esta línea 6 iría aquí en la línea 3. N-1. Sí, creo que es n-1 la fórmula, ¿no? Es n, que la fórmula pone K más... Ah, no, sí, N. n, n. Vamos a ver acá. Entonces, y fíjate que esta fórmula no estaría bien escrita porque tienes a este Yesuka aquí que no iría allí. ¿Ok? Y yo iba a preguntar que sí, o sea, esto es como la sumatoria que tienes que acumular, como que, sabes, que se van sumando lo que te va dando. Sí, sí, sí. Entonces, no lo colocarías aquí porque la fórmula recursiva no lo pide así, sino tú dirías Yesuka igual a esto. Y después tú dices Yesuka igual a Yesuka por esto. O sea, es más o menos como lo tienes, solo que en vez de decir Yesuka más uno aquí, tú dirías Yesuka. O sea, quita el Yesuka de aquí, pegarlo acá. Esta línea 3, cuando la inicialices aquí arriba, en vez de decir Yesuka más uno, sería Yesuka igual a esto que tienes acá. No sé si me entendiste de esa parte. Ah, creo que ya entendí. ¿Sí? Creo que sí. Ok. Déjame arreglarlo y tú me dices si es así. Dale, vamos a ver aquí Rafael. Exacto, Rafael hace el Yesuka. Después se va hacia atrás. Y fíjate, Rafael, es exactamente lo que le acaba de decir Patricia. Tu Yesuka, que lo tienes acá, tiene que definirse acá también. Ajá. Para que vaya cambiando. Es como cuando haces Pero, suma. a ver si está definida. Sí, o sea, pero este es Yesup underscore K. Y este es. Yesu barra K. Ajá. Ajá, y después Ah, dije claro, igual a O sea, Yesu K por. este tiene que ser YK. O sea, si a este lo llamaste YK, aquí tienes al YK que lo está llamando y lo tienes que cambiar acá. O sea, está casi perfecto el ejercicio. O sea, está casi, Ok. casi listo. Solo que esta variable y underscore K debería llamarse igual que el YK que tienes acá. Ajá. ¿Ok? Ah, ok. Muy bien, Eh, entonces. sí. Patricia, exacto, pero puedes borrar la línea 7. Ya la línea 7 no está haciendo nada allí. Y la línea 2. La línea sí. La línea 7 y la línea 2 están useless. O sea, no están aportando nada la pudiésemos borrar. Ya, ahora sí. ¿Ok? Sí, Eh, pero ya. Creo que me está dando... Ok, entonces voy a explicar un poquito, voy a explicar un poquito de graficación mientras usted a los demás le va dando. Fíjense que aquí les pide grafique ambas funciones en este intervalo. O sea, tenemos que graficar la que programaron la semana pasada y esta que están programando ahorita en este intervalo con n igual a 51 y con este paso de discretización, ¿ok? Entonces yo voy a hacer un script acá rapidito donde lo voy a programar con la función obviamente del coseno
Pero ustedes lo programarían con la función. Yo les pongo allí donde ustedes van a poner lo que tienen que poner. Entonces, fíjense, el intervalo es. Vamos a llamarlo valores. Vamos a llamarlo, ¿cómo lo llamamos? X vector. ¿Ok? X vector va a ser, fíjense. X vector es desde 8pi hasta 14pi. Fíjate. Desde 8 por pi hasta 14 por pi. ¿Ok? Y ellos quieren que vayas desde 0,1 en 0,1. Bueno, vamos a ir desde 0,1 en 0,1. ¿Ok? Si yo escribo esto en la ventana de comandos, vamos a cerrar todo aquí. Esto simplemente me define un vector. ¿Ok? Un vector grandísimo. O sea, si ustedes quieren ver el tamaño de ese vector, es un vector grande. ¿Ok? Entonces, aquí definí mi vector. Y entonces por lo menos yo voy a hacer la función plot. O sea, yo voy a hacer la gráfica con la función coseno de MATLAB. ¿Ok? Andreina puso una foto. ¿Qué foto puso Andreina? Andreina, pam, pam, pam. Se ve malísimo la foto, pero parece que está bien. Tienes el Y. Lo que yo no, ¿Sí? tú sabes que el y es -1 elevado a la n. Ujú. Supongamos que yo pongo en n un 2, Ujú. entonces ese -1 vendría siendo 1. Sí. Pero en la ecuación vendría siendo y, que es 1, igual a 1 multiplicado por el x que yo dé. Sí, sí, sí. Eso es lo que no comprendo. No. Si colocas n igual a 2, estarías haciendo una aproximación solamente hasta 2. O sea, es una aproximación pequeña. Exacto, pero No sería ¿cómo, exacta. ¿Y cómo qué? cómo va aumentando ese y que es elevado que es igual a -1 elevado a la n? No, si pones por lo menos n igual a 100, entonces vas a ir haciendo esta operación por el for, lo harías 100 veces. Entonces, Exacto. o sea, véanlo como... o sea, el último elemento, el último cálculo en esa expresión te da una aproximación del coseno. Em, y otra cosa que veo en el código, o sea, tú todavía estás definiendo la i. No, ya la eliminé, Ok, ya la quité. solo que Dame todavía pausa. lo veo allí. Maripili, ¿qué dice Maripili? Vamos a ver qué dice Maripili. Pero no sé Ya si... yo envié el mío a ver si. Ok, vamos a ver Maripili. Aquí está... Fíjate Maripili, si se ve en mi pantalla, la función pide el valor de x y el valor de n. Quiere decir que no necesitamos pedirlo dentro del código. Ah, ok, está bien. ¿Ok? Ok, Y no necesitamos ok, el y sub k aquí. ok. Porque este y sub k no aparece en la fórmula. En la fórmula solamente tenemos y sub k igual a y sub k más 1 por algo. O sea, vamos a ver, no se me fue. Ah, ok, Yesuka más uno, ok. Ya. Ya lo O vi. sea, este no va. Este sí se queda. Y esto que está aquí hay que borrarlo. Ok, sería Yesuka más uno en vez de el Yesuka. No, porque el y sub k más 1 ya lo estás calculando aquí arriba. Ok, Entonces, ok, este que está aquí, entra aquí, se actualiza a sí mismo y ok. con el ciclo él sigue. ¿Ok? Ok. Entonces sería así, ok. Sí. La clase, hoy tenemos que terminar la clase más temprano, entonces voy a explicar lo de graficación para que ustedes resuelvan el ejercicio en su casa. Me disculpa que no vaya a poder responder las últimas preguntas, pero igual en el chat pueden ir escribiendo, ¿ok? Entonces, aquí en el ejercicio que quieren que hagamos, quieren que hagamos una gráfica en este intervalo, con este paso, con este discretización, ¿ok? Entonces vamos a hacer aquí plot. Plot. Ujú. Me vas a graficar el vector x vector, ¿ok?
coma, yo voy a utilizar la función del coseno, ¿ok? Ustedes tienen que utilizar la función que ustedes programen. Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner aquí xlabel. Vamos a poner aquí, esto va a ser x, aquí abajo. Y label, vamos a poner aquí aquí va el coseno de x, la aproximación del coseno de x. Esto es simplemente para formato y estilo. Esto no lo necesitan como tal, pero es bueno tenerlo. Un título. Vamos a ponerle un título a nuestra gráfica. Aproximación del coseno. Y vamos a poner un legend para que ustedes vayan identificando qué están colocando. Entonces aquí, coseno de x, que estamos colocando ahorita. Función coseno de x de MATLAB. Ok. Vamos a correr esto. Vamos para acá. Aquí está, ¿ves? Ven mi gráfica. Fíjense que yo puse un X label para el valor de X aquí. Aquí puse un Y label para que me ponga el coseno aquí. Puse un título mal escrito con mi dislexia, perdón. ¿Te escucho? Ya se ve. Ok. Y aquí puse un legend. Okay. El legend es importante, muchachos, porque ustedes luego tendrían que hacer esto para la... Ustedes tendrían que hacer el cálculo. Fíjense que esta parte es importante. Ustedes tienen que hacer ahora, tienen que calcular un coseno aproximado. ¿Ok? Con estos valores de x. Fíjate que aquí tenemos valores de x. Ustedes tienen que aproximar el coseno acá. Tienen que aproximar el coseno acá. Para después colocarlo acá en la función. O sea, para después volver a decir aquí x vector, coma, coseno aproximado 1, porque son varias fórmulas las que tienen que utilizar. Y en el legend también pudiesen colocar un legend. Pudiesen aproximación de Taylor, que es el primero, y después tendrían la otra aproximación. Entonces ustedes tienen que hacer esta parte es importante y la tienen que hacer. Tienen que definir este vector calculándolo con la función coseno que ustedes ya programaron, graficarla y la tendrían aquí en MATLAB. O sea, esto que está aquí en comentarios tienen que calcularlo. Voy a quitar esto de acá porque no va a correr y lo voy a dejar aquí como comentario. Y esto igual también, el legend, cuando ustedes hayan calculado este vector, esto lo pueden colocar acá. ¿Ok? Entonces, yo les voy a pasar esta función para que ustedes puedan graficar sin problemas. Vamos a ver qué me graficó esto. Vamos a cerrarlo. Ahí está, ahí me graficó. Fíjense que yo estoy graficando ahí la función del coseno. Vamos a pasarles este código. Manuel, Dime. ¿tú quieres que hagamos esa gráfica para las funciones que hicimos de Taylor? Sí. Y entonces ya le definimos x y le decimos que n va a ser la longitud, o sea, el tamaño de x, pues, el length de x. El n, no, aquí el n no tiene que ver con el tamaño de x. Fíjense que aquí les están Claro, pidiendo... pero las funciones dependen de n. Tienes razón. El ejercicio les pide que calculen las aproximaciones del coseno utilizando n igual a 51. ¿Ok? Ok. O sea,
Tiene razón lo que tú estás diciendo. ¿Cuál n vamos a utilizar? Vamos a utilizar n igual a 51. Eh, y ya el resto ya el resto es simplemente seguir hacer cálculos. O sea, hacer cálculos. Pero esta parte es bonita porque tienen que graficar. ¿Qué le falta al código de graficación? ¿Dónde se metió el código? ¿Qué le falta al código de graficación? Es que ustedes tienen que calcular el coseno de las dos maneras. O sea, coseno aproximado, perdón, coseno aproximado 1 y coseno aproximado, o sea, aproximado con Taylor. Y el coseno aproximado recursivo que acabamos de programar. Que no es recursivo como tal, pero recursivo. Tienen que añadir estas dos cálculos, añadirlos aquí a la gráfica y añadir la leyenda de esas dos gráficas. Eso lo añaden aquí. Ya, o sea, cuando estén graficando esta parte, ahí me preguntan por el chat. Pero bueno, esta parte es interesante. Es un problema que ustedes tienen que resolver. O sea, no está explícito cómo lo tienen que hacer. Fíjense, aquí yo definí un vector. Ustedes tendrían que ver cómo calculan el coseno aproximado para cada casilla de ese vector. Hint, si les doy una ayuda, bueno, tienen que hacer un ciclo acá para calcular todo eso. Preguntas, que me voy. Bueno, por los momentos tengo que digerir toda esta información antes de hacer una pregunta. Yo sí tengo una pregunta. Sí. Yo sí tengo una pregunta. Cuando me mandaste a corregir el código, o sea, si vemos la fórmula del Yesuka, quien tengo que poner Yesuka en la ecuación es Yesuka más 1 en ese caso. ¿No? Es el Yesuka más 1 que yo definí como menos 1 a la n, ¿correcto? O sea, ese voy a llamarlo Y mayúscula K. Lo tienes en la línea 4. Ok. Ese Y mayúscula K entra en la fórmula en la línea 7. Exactamente, esa parte está bien. Esa parte está bien. Ok. Pero no sé si recuerdas el ejercicio de la suma. Que tú haces suma igual a suma más lo Ah, siguiente. ya, ok. Entonces, Tengo que repetirlo eso en el... no, Ok, tengo no, que no. poner Yesuka mayúscula, ¿no? Exacto, Y su K mayúscula aquí en la igualdad. Ok, O ok, sea, ok, en vez perfecto. de Y underscore K, iría Y mayúscula K. Ok, perfecto. ¿Ok? Chévere, pues. Andreina, Perfecto. Dime. O sea, lo que tienen que concentrarse es en... Bueno, ya los muchachos han compartido... Déjame ver aquí. Cómo se va calculando el coseno. La idea es que ustedes hagan la función del coseno utilizando esta Ok. aproximación del promedio. Bueno, este código no da. Déjame ver este. El tuyo está bastante cerca. El for del i, la parte de i no hace falta. No sé si Ok. te funcionó. No lo he corrido, déjame lo corro. Ok, hay que correrlo. Ok. Luego, Archivo guarda. cuando te corra, entonces tienen que ver, les acabo de mandar este archivo para graficar. Cuando les corra, entonces tienen que calcular el vector para donde calculan la aproximación utilizando Taylor. Y luego hacer el mismo cálculo utilizando la función que acaban de programar. Para que después la puedan hacer, poner en la gráfica, aquí en la línea 9. ¿Ok? Pues puede ser que no entiendan esta parte ahorita, pero este es más o menos ya aquí estamos entrando en un ejercicio tipo laboratorio, o un ejercicio tipo proyecto, o un ejercicio tipo examen, donde en realidad no nos interesa un valor en particular, nos interesa el valor en un vector, por ejemplo. O sea, tenemos que Manuel, calcular... me sale error en la línea 7. Ok. No sé. A mí también me sale error. Sí, pero tienen que decir cuál mensaje de error les sale a ustedes. Error en la En, línea el, 7. a mí en la línea 7 que es la ecuación, pues, Sí, pero ¿qué que dice es el el, error? el código. O sea, ¿qué mensaje da el error? Dice error llamada desde el ejercicio de clase 12 de febrero en la línea 7, columna 2. Ok, no dice más nada. Tómenle foto y No, pónganla en el chat. ya le tomé foto. Ok.
Entonces, ¿tienen alguna pregunta con la parte de graficación? No, O sea, con la parte de graficación es calcular aquí donde le estoy poniendo comentarios, hacer los cálculos que tengan que hacer. Si tienen que hacer un for, ponen un for. Si tienen que escribir más líneas, pongan más líneas. Pero luego que tengan ya el vector de todo calculado, lo van añadiendo aquí. O sea, ponen una coma y van añadiendo lo que vayan a graficar. ¿Ok? ok. Em, Vamos a ver qué me pusiste aquí. Sí, pero mándame la foto donde te dice el error, porque em, vamos a ver si puedo ver qué error pudiese obtener allí. O sea, desde aquí no veo ningún tipo de... Pudiese ser un paréntesis, o sea, un error puede ser que tienes demasiados paréntesis allí definidos. Sí, tienes demasiados paréntesis, creo. Fíjate que la Y... Vamos a ver aquí qué mandó Nina. Sí, estás intentando elevar a la potencia un vector. ¿Ok? Em, si el X que estás intentando elevar a la potencia es un vector, tienes que colocar un punto. ¿Ok? A mí también me está dando el error cuando estoy corriendo el programa. Ok. Me dice que error de end, error de syntax. Em, ok, ya, ahorita vuelvo con Rafael. Para responder la pregunta de las chicas, eh, fíjense que traten de ver si tienen un valor de X o tienen un vector en X. Porque si ustedes hacen, si X es un vector y lo elevan a la potencia, van a obtener ese error que tienen allí. La única manera para resolverlo es colocando un punto antes de la potencia, si quieren que la potencia sea para un vector. Vendría siendo entonces x punto elevado al cuadrado. Si X es un vector, o sea, si tu intención es que X sea un vector. No vendría siendo un escalar, un número. Si es un escalar, no hace falta el punto. Chamo, no leo lo que dice ahí, chamo. Rafael. Pues me dice syntax error, pues. Eso es Chamo. lo que me sale. No, sí, yo le... Ajá, aquí pusieron un... Ya, este es el de Andreina y este es el de Maripili. No, Maripili no leo. Sí. No leo qué dice ahí. Sé que aquí debería ser sintaxis error, pero no leo qué dice ahí. Si quieres, comparte el punto M. Em, Este es el de Nina. Escribe bla 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 bla. Eh, sí. Pero... Pero fíjate que cuando tienes n igual a aquí en estas líneas que tienes aquí, me imagino que quieres poner un input, ¿cierto? Ah, Andreina, para probarlo. Sí, cierto, tienes razón. Ya lo Porque estoy cambiando. sí. Input. Chicos, coloquen preguntas en el chat. Y bueno, Patricia y Rafael, si me pueden ayudar también a responder algunas de las preguntas del chat. Por si a las chicas no les corre. Me tengo que ir ahorita. Voy a, Ok, ok. voy a parar el video y lo voy a intentar subirlo ahorita. Me imagino que se va a subir dentro de 1 hora, 2 horas normal. La semana pasada no sé por qué se tardó casi que 2 horas en subir. Pero bueno. El ejercicio no es tan largo. Después que hagan la gráfica, tienen que hacer otros cálculos, pero no es tan complicado. Creo que lo más complicado es hacer la función esta de calcular el coseno utilizando esta fórmula y hacer la gráfica. Creo que es lo más difícil. Pregunten en el chat si no les corre. Y bueno, también el laboratorio ya viene pronto. Me imagino que Jonathan ya lo va a poner lo va a publicar. Entonces, lo bueno de este ejercicio es que tienen que seguir al pie de la letra lo que dice el método. Y eso en parte va también el laboratorio. O sea, si entienden cómo se escribe el método de manera abstracta, lo van a poder programar. ¿Preguntas? Creo que Por escuché los la voz de momentos Andreina. no. Ok.
Ya me he Em, corrido, pero quería saber qué valores de n y x eran los que habíamos planteado para ver si estaba bien. el coseno de pi medio debería ser cero, coseno de pi cuarto debería ser raíz de 2 entre 2 y así sucesivamente. Ok, ¿Ok? bueno. Pregunten, chicas, pregunten. O sea, si no les funciona la gráfica, pregunten porque esa parte es importante. Y terminen ese ejercicio 2. Puede ser que van a tener que hacer el laboratorio y este ejercicio 2 al mismo tiempo, pero es un ejercicio importante. Yo me voy a parar aquí la grabación. Y nada, saludos, que tengan fin de semana, buen fin de semana Muchas gracias. y bueno, disculpen que hoy tenga que, bueno, nos tardamos 2 horas igual, pero hoy ahorita sí tengo que cortar. Entonces, chaito, pues.